Santa Fe y agencia de noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Justamente hablamos del Día de la Soberanía. Va a haber una caravana por la soberanía hoy en nuestra ciudad de Santa Fe. Tenemos en línea a Pablo Landó del Partido de los Trabajadores y del Pueblo. ¿Cómo le va, Pablo? Andrés Batistela lo saluda y gracias por atendernos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes por la comunicación. Queríamos conocer cómo va a ser esto de la caravana por la soberanía, que justamente estábamos charlando sobre lo que hoy se conmemora y cuáles son los reclamos de soberanía que siguen vigentes hoy, Pablo. Bueno, en principio hoy organizamos esta modalidad de manifestación que un poco tiene en cuenta lo que necesitamos de seguir teniendo cuidados sanitarios, por lo tanto hacemos una concentración en un espacio amplio como es el Parque Federal a partir de las 18 horas en la intersección de Pedro Vítor y Martín Zapata, y vamos a hacer una caravana compuesta por bicicletas, motos, autos, distintos vehículos, embanderada de celeste y blanco. Vamos a recorrer Avenida Aristóbulo del Valle, luego Boulevard, luego Urquiza, General López y terminamos en la Plaza de Mayo, Ujú. con la lectura de un documento que es poner en común un conjunto de ideas que constituimos entre 60 organizaciones. Ya a esta altura deben ser más de 60 organizaciones, porque han llegado muchas más en los últimos minutos, acerca de la necesidad, en primer lugar, como decimos, de reivindicar el aspecto histórico de la soberanía nacional, rendir homenajes a lo que fue una decisión autónoma, soberana, independiente, de poder construir para la Argentina, bueno, un destino de esta característica frente a lo que en su momento, en 1845, tenía que ver con el atropello de la flota anglo-francesa en nuestro río Paraná, en nuestro territorio de la provincia y parte de la provincia de Buenos Aires, en las históricas combates de la Vuelta de Obligado y de Punta Quebracho. Rendir homenaje, bueno, a Lucio Mansilla, que estuvo al frente de esas tropas, a todo lo que tuvo que ver con esa decisión. Y después, como decimos en el documento que constituimos, el Día de la Soberanía Nacional no es solo un problema de historia, sino que tiene que ver con el urgente presente y porque estamos ante una coyuntura donde consideramos este conjunto de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, cooperativas y políticas diversas, la necesidad de poder pugnar en la coyuntura actual por un proyecto de soberanía, de independencia económica, de justicia social, y un poco se resumía en torno a 4 puntos que lo expresamos en ese documento, en lo que hace, en primer lugar, a la necesidad hoy de que sea sancionado de forma inmediata, ya en la segunda etapa que sería en el Senado, el aporte extraordinario y solidario a lo que son las grandes fortunas, por la urgencia, por la necesidad de que el destino de esos recursos pueda fortalecer todas las estrategias de salud pública, porque pueda fortalecerse el sistema de becas del Progresar, la asistencia a las pymes para poder reactivar la economía y el mercado interno y sobre todo la urgencia de recuperar empleo, porque se pueda apuntalar lo que hace a la urbanización de los barrios populares y una obra, digamos, de infraestructura en todo lo que hace al gas. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, vemos la necesidad de una justa distribución, digamos, de los recursos y de las riquezas para poder fortalecer este tipo de medidas. Y vemos la necesidad de manifestarnos porque eso es cuestionado, digamos, es rechazado Ujú. y estamos en el intervalo de una aprobación en diputados y que ahora entra al Senado. El segundo de los puntos tiene que ver con la necesidad de volver a poner en agenda Vicentín. Sí. Nosotros decimos recuperar Vicentín para el pueblo argentino. En todo caso, sobre eso también podemos charlar. La tercera cuestión tiene que ver con dejarle claro al Fondo Monetario Internacional que no aceptamos más condicionamiento, que no aceptamos más que se entrometan en lo que tiene que ver con un proyecto de soberanía nacional, y por otro lado, que se investigue lo que fue el fenomenal endeudamiento de lo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos, que bueno, condiciona el presupuesto 2021, 2022, 2023 y va a recaer sobre el conjunto del pueblo argentino y va a condicionar toda política económica. O sea, por un lado, que no nos condicionen y por otro lado, que den explicaciones y que se investigue lo que ha sido ese fenomenal endeudamiento. Y por último punto, lo que hace a la urgencia de tierra, de vivienda y de trabajo, que fue un aporte en particular de las organizaciones sociales
para poder darle también contenido a esta jornada. Así que bueno, hoy hablaba también con otros medios, Andrés, le decía que estamos más o menos, para que tengamos una idea, entre 60, 70 bicis, 250 motos, más de 60 vehículos, con lo cual estamos ajustando todos los criterios organizativos para no tener ningún inconveniente. Es una modalidad que busca, como te decía, respetar las cuestiones sanitarias y también poder expresarnos en este sentido. Claro. Pablo, ¿me equivoco si digo que también esta movilización puede leerse a la vez como apoyo y a la vez como un reclamo al gobierno nacional del Frente de Todos? Porque digo, y mencionaste el tema Vicentín, por ejemplo, que el presidente Alberto Fernández da marcha atrás porque dice, no pensé que la gente iba a reaccionar de esta manera. ¿Qué gente? Yo estaba recontra a favor de la intervención y de la expropiación de Vicentín. Fíjese lo que está pasando ahora, sino con los acreedores. Y lo que han hecho en los últimos meses del macrismo fue realmente escandaloso. Digo, yo estaba a favor de esa situación y me cuesta creer que dentro del 48% que votó al Frente de Todos haya alguien que esté en contra de esa situación. Digo, si cada medida la vamos a medir por los lunáticos que salen a quemar barbijo, digo, estamos realmente complicados. ¿Estoy haciendo una lectura correcta? No, mira, a ver, yo tengo una opinión como uno de los integrantes y después quiero ser respetuoso de la Sí, heterogeneidad de la seguro. composición de quienes convocamos esta actividad. Por eso incluso los propios puntos fueron reformulados de una manera tal que nos contenga a todos, digamos. Y esa expresión, esa heterogeneidad hacia la composición de la actividad y una parte, por ejemplo, nosotros hemos sido parte del Frente de Todo y hay actores de que no, si bien, digamos, comparten la perspectiva más general o el conjunto de las ideas. A partir de ahí hay actores más o menos críticos en torno a este tipo de decisiones. Entonces, en esa heterogeneidad hemos construido este consenso. Ahora bien, si me pedís una opinión en particular, coincido absolutamente como vos, fue absolutamente acertado, en primer lugar, el criterio de intervención, porque lamentablemente la práctica nos demostró de que se la iban a desguazar, despedazaban la compañía, ¿no? De que eso estaba plagado de ilícitos. Nosotros decimos Vicentín es, te diría, la filosofía del casino, Ujú. es la timba del macrismo, es el desguace, es la fuga, un poco representa Carlitos del Frade, con quien tengo el orgullo de ser parte de su equipo de trabajo, decía un poco que hoy es, digamos, para trazar un paralelo y una referencia histórica a lo que fue en su momento la cuestión de las carnes y lo que fue en su momento lo del frigorífico Swift, digamos, ¿no? Un escándalo de esas proporciones, digamos, de entrega, de fuga, de robo. Eso lamentablemente quedó demostrado de que era así. Todas las precauciones que decíamos por qué había que intervenir, la práctica lamentablemente, insisto, nos demostró de que era eso. Por eso era necesaria esa intervención. Y después es necesaria la expropiación. ¿Por qué? Porque Vicentín tiene distintos aspectos. Un aspecto es la idea de una empresa testigo que pueda regular de alguna forma todo lo que hace a el mercado de granos. Algunos compañeros lo veían más desde el punto de vista de avanzar en términos de soberanía alimentaria. Nosotros en particular veíamos como el principal de los aspectos que es la posibilidad de tener algo de conocimiento y de control de parte del Estado en lo que hace al comercio exterior. Ujú. Nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un puñado de puertos que no son solo privados, sino que son fundamentalmente extranjeros, que son los que exportan casi el 90% de todo lo que son los agroalimentos y que ingresan por ahí 2 de cada 3 dólares a nuestro sistema económico y financiero nacional. Son esos sectores los que se sientan sobre las cosechas, son los sectores que presionan procesos de devaluación, son esos sectores que condicionan un rumbo económico del gobierno. Entonces, que el Estado pueda tener ahí un espacio propio a partir de una empresa con control estatal que le permita, por un lado, conocer los movimientos y conocer todo lo que hace, incluso, como dicen muchos conocedores del tema, a toda la parte, digamos, de que se factura en negro. Tengan en cuenta que incluso pagan los impuestos por lo que ellos declaran de declaraciones juradas. Realmente es una sangría de los recursos. Ahora decimos que la Argentina verdaderamente sangra por las barrancas del Paraná. Claro. Nosotros somos un país y una provincia inmensamente rico y por ahí se va gran parte de nuestra riqueza y nos encontramos a partir de estos modelos, cuando estas medidas no logran poder encajar en el modelo económico vigente actual, nos terminamos encontrando con escenarios que comparten, digamos, la vidriera de
cosechas récord o exportaciones récord, y seguimos teniendo desde el punto de vista social desempleo récord, pobreza récord, desocupación récord. Entonces esa es un poco la controversia a qué apuntaba lo de Vicentín. Fue un error retroceder, fue un error delegar en digamos, lo que podía aportar el gobierno provincial, y creemos a partir de este punto rehabilitar el debate. Claro. El otro punto que quería charlar, Pablo, es el del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque la verdad, sí, esto fue escandaloso también. El préstamo más grande en la historia del organismo multilateral lo tuvo Mauricio Macri. Esa plata hoy no está, se fue, los dólares no están en ningún lado. Pero ¿qué hacemos con ese es el tema ahora? Porque es fácil decir, ¿no? En la posición más de izquierda extrema, digamos, no le paguemos a nadie porque la deuda es ilegítima, etcétera. Pero esto no se puede hacer en este mundo, por lo menos. Bueno, Andrés, acá un poco también vuelvo a lo mismo que te decía hoy sobre Vicentín. Nosotros llegamos a un acuerdo entre todos los actores que convocamos a esta jornada, que tiene que ver con fortalecer la decisión soberana del gobierno y no aceptar ningún tipo de condicionamiento sobre el proyecto político económico nacional, como primera cuestión. Segunda cuestión que acordamos es que hay que pasar a investigar esa deuda que contrajo el macrismo con el FMI. Hoy lo que ha logrado el gobierno ha sido tanto la negociación de bonistas, que tuvo una quita importante, y ahora la que está en curso con el Fondo Monetario tiene que ver con el éxito está en la postergación. Pero todos estamos claros de que no está resuelta la cuestión de fondo. ¿Qué tiene que ver con la cuestión de fondo? Nosotros particularmente tenemos una opinión de que hay que tomar el modelo que implementó, por ejemplo, Rafael Correa, que incluso fue asesorado por Alejandro Olmos Gaona, que hijo del histórico, ¿no? Investigador, político y periodista Alejandro Olmos, y economista, que había hecho la investigación que luego derivó en el fallo del juez Ballestero en el año 2001, justo en ese contexto de crisis, que declaró gran parte de la deuda, haciendo ese corte del 2001 hacia atrás, que era ilegítima, usuraria y fraudulenta, digamos. Lógicamente eso después no prosperó, quedó ahí, pero sentó un precedente jurídico importante para toda esa etapa del endeudamiento. Refiriéndonos a esta cuestión de la deuda de Macri con el fondo, nosotros creemos que hay que hacer una auditoría. O sea, lo que hay que hacer es hay que analizar qué es lo que corresponde y lo que no corresponde, diplomática, no estamos hablando de una cuestión, como decías vos, disparatada, sino estudiar lo que hace a la deuda que contrae cualquier buen vecino, digamos, ¿no? Uno no permite que le cobren de más, uno no permite que le cobren si tiene un carácter de usura o de fraude, y sobre todo, que acá incluso el Fondo Monetario Internacional ha violado normativa interna para poder habilitar ese crédito. Digo, para que la gente entienda de qué estamos hablando por ahí, esto, a ver, tratemos de mirar por encima de la grieta que a veces no, tensa. Estamos hablando de que el presupuesto del 2022 vamos a tener que pagar 6.000 millones de dólares, pero el del 2023, 20.000 millones de dólares, ¿no? Y el del 2024, 23.000 millones de dólares. ¿Eso qué afecta? Condiciona todo el presupuesto. Claro. Eso tiene que ver con el empleo, eso tiene que ver con la obra pública, con el desarrollo productivo, el mercado interno, con todo, con todos los presupuestos de aquellos ministerios fundamentales en el contexto actual de crisis, de desocupación, lo que nos dejó el macrismo y lo que luego impactó la pandemia. Esto nos afecta absolutamente a todos, por lo tanto creemos que tiene que ver con esos criterios de prioridad, ¿no? Ahora bien, tanto Vicentín como este tema de la deuda, como la necesidad, por ejemplo, de que el propio presupuesto que ya se aprobó y que va teniendo ya, digamos, va tomando cuerpo en la ejecución para lo que va a ser el año que viene, en lo que hace a tierra, vivienda y empleo, ¿qué es lo fundamental? Y que creo que esa es la importancia de la jornada de hoy, que las organizaciones sociales, sindicales, de los estudiantes, de las mujeres, el movimiento cooperativo, las propias fuerzas políticas, seamos protagonistas de esta discusión. Como decía vos muy bien, no puede ser que algunos sectores minoritarios, con mucha fuerza, con el apoyo de los medios hegemónicos, condicionen el destino de una política pública estratégica. Bueno, lo que hay que construir entonces es una mayoría social, política, democrática, que sobre la base del argumento, sobre la base de poder ser protagonista de estas discusiones, construya una fuerza que le posibilite al gobierno avanzar en estos destinos que coincidimos que son, bueno, fundantes de un proyecto verdadero de soberanía. Pablo, clarísimo, ¿eh? El mejor de los éxitos para la marcha de esta tarde, y vamos a seguir charlando pronto, seguro. Gracias.
Bueno, Andrés, muchas gracias y bueno, toda la gente que vea la nota, que se acerque a partir de las 18 horas, vamos a estar ya en el Parque Federal Ujú. en la caravana. Abrazo grande y gracias siempre por permitirnos difundir las actividades. Un abrazo, Pablo. Chau, chau. Chau, chau. Pablo Landó del Partido del Trabajo y el Pueblo, aquí de la ciudad de Santa Fe.